Gracias a la familia Torres por invertir en la formación, por invertir en la interacción, por invertir en cultura, por invertir en innovación, en todo lo que se va a vivir hoy aquí y se vivió hace 2 años. Y ojalá que esto también lo hagan, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo, porque hay mucha gente en el mundo que tiene que disfrutar y tiene que aprender que la manera de crecer y crecer con criterios de calidad también están en compartir. La familia Torres comparte, la familia Torres es importante aquí, es probablemente la familia más reconocida en el mundo del vino, en el mundo hoy, y aún así está dedicada, obstinada en implicarse en la formación, y esto es de agradecer. Se agradece muchísimo. Gracias, familia Torres. Bien, es verdad, quiero hablar de cocina, quiero sentirme cocinero hoy, pero también quería a veces plantear como retos, dudas, extrañezas, interrogantes, sutilezas de qué hay detrás del vino, de qué hay detrás de la interacción del vino. Siempre me llamó la atención la sensación en boca cuando te tomas un vino tinto después de haber masticado un tallo de lechuga y aprender que la saliva reacciona de manera extraña. Tomas un tallo de lechuga astringente y parece que la boca soluciona con una solución acuosa, probablemente viscosa, que es la saliva, pero que inmediatamente tomas vino tinto y entiendes lo que es la astringencia. Y entiendes lo que es la astringencia porque probablemente te das cuenta de que ha habido como una necesidad humana, normal, fisiológica, genética, cognitiva, de reacción, de esa mecánica fascinante que es el ser humano, que hace que haya una compensación, pero que probablemente esa saliva no dé suficiente para poder mitigar también al mismo momento ese carácter tánico, esa parte de materia colorante que va a dar mucha más sensación áspera, dura. En todo caso, una pequeña reflexión sobre la saliva antes de entrar en cocina, sobre lo que es la saliva, el lubricante, esa función antibacterias, antifúngica, esa parte de digestión de nutrientes, esa parte de reflexionar sobre qué es el bolo alimenticio y cómo se genera esa situación traumática de la ingesta, y también esa liberación de percepción y de elementos ácidos y aromáticos que tienen que ver con la saliva. En definitiva, para mí también era una necesidad de poder mostrar que a veces incluso la sensación de apetito puede crear salivación. Incluso el vino lo podemos ver distinto, dependiendo de la capacidad que tengamos de sentirnos estimulados por ese momento. Esa situación que probablemente es animal también incide directamente sobre la percepción. Somos débiles a nivel de conciencia y en este caso también estamos preparados desde la parte emotiva para poder vehicular de una manera u otra, incluso a veces los criterios de calidad, pero sobre todo demostrado ya desde un punto de vista del apetito. La salivación puede ser producida por el apetito. Saliva y moléculas sápidas. Intentar interpretar también los gustos básicos que conocemos, pero saber que la percepción se diluye muy pronto y la persistencia es corta con el gusto dulce. Es una saliva espesa y viscosa. Con el ácido la percepción aumenta en cada trago, hasta que se origina una segregación de saliva muy fluida, abundante, interaccionando intensamente, pero que reduce la percepción. El amargo es el que tiene mayor persistencia porque genera muy poca saliva. En el salado la evolución de la percepción es rápida y alcanza un nivel estable que perdura hasta que la saliva diluye las sustancias saladas. Las sustancias de sabor salado originan la producción de una saliva que es fluida. Y el umami, la percepción del sabor umami es de
larga duración, probablemente el de más larga duración. Los sabores nos explican desde los griegos, desde Aristóteles, de distintas maneras. Y esto que nosotros tenemos ahora como muy claro, antes se planteaba desde esa visión no tan desacertada de dulce, amargo, cremoso, salado, ácido, agrio, astringente. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Un naturista sueco nos comenta también, además de estos, la sensación de humedad, del seco y del graso. El químico francés nos anuncia también ya una definición mucho más escueta, pero mucho más concisa y delimitada, para dejar las cosas claras, con dulce, salado, ácido y amargo. Y probablemente a partir del 1908 incorporamos umami que, de hecho, hasta hace poco sabíamos de él, más de la cocina y de la cultura oriental. Bien, la saliva, la intensidad del dulce, el salado, el amargo van aumentando con la temperatura y también hay esa parte de volatilidad importante, ¿no? Saber también que la saliva es agua, pero hay un 1%. Siempre en los pequeños detalles está la grandeza, la complicación, la dificultad de la comprensión, ¿no? Estos elementos interaccionan con los alimentos y pueden modificar la percepción sensorial por olfato, por vía retronasal, liberando o reteniendo esos elementos. Interaccionan entre ellos. Y aquí he querido mostraros como un pequeño croquis de lo que probablemente daría para una tesis sobre qué es la saliva y qué pasa con la saliva y cómo interacciona con los vinos y qué papel tiene esa saliva en una idea de efecto, ¿no? Libera, retiene, facilita la percepción, imprescindible para la digestión, tiene macronutrientes, tiene micronutrientes, lípidos, proteínas, azúcares, vitaminas, antioxidantes, elementos importantes que tienen que ver con esa ingesta, como también la textura y el efecto traumático del bolo alimenticio, pero también otros elementos que tienen que ver con la astringencia, con la acidez, con los planteamientos metálicos. También esa parte de los aromas, esa parte de ayudar a fijar y a intensificar aromas, con más retención o menos de pHs, hidrólisis, reducciones. En definitiva, todos los planteamientos de ésteres, aldehídos, etcétera, que están en esos compuestos, como también la sensación de sabor que ayuda y que complementa y que pregona de alguna manera también la saliva, como también en esa parte de viscosidad hay proactivos vinculados a los ácidos orgánicos, lípidos, proteínas, azúcar, sales, etcétera, ¿no? En definitiva, todo un mapa esquemático que intenta mostrar la complejidad de esa parte que intentaba resumir en tomarte un tallo de lechuga, beber un poco de vino, interpretar que sin tomarte la lechuga probablemente el vino es más suave. También saber que cuando intentas hacer un acercamiento a la ciencia siempre sale esa parte imposible de que cada una de nuestras máquinas como ser humano somos distintos y que esto es difícil de poder cerrar. Pero en definitiva, reflexión sobre la declusión, sobre la masticación, sobre la adhesividad, sobre la elasticidad, sobre los elementos quebradizos, siempre son elementos, puntos para mí interesantes para tener en cuenta, ¿no? Bien, evidentemente la textura de los alimentos sabemos que tienen distintas maneras de interaccionar. Cuando hace 2 años planteaba la idea del maridaje, de la reflexión, hablaba de textura y no solo hablaba de textura a nivel de gomosidad, sino también de otros elementos como estaba intentando descifrar, pero también interpretar que hay distintas dimensiones de textura en los alimentos y que el tacto tiene una parte térmica, táctil, kinestésica, que es la de la resistencia, que es la que podemos medir y es la que aquí de alguna manera está cuantificada. He querido cuantificar las texturas de algunos de los platos que utilizamos en casa para poder luego reflexionar sobre la armonía, maridajes, etcétera, y tener probablemente algún tipo de signo de medida que pueda ser también universal para todos, ¿no?
Cuando medimos la textura de un alimento sólido nos preocupamos principalmente de esa parte, la parte kinestésica, que es la que da mucha más fuerza. Moltes gràcies. Vi no en tens, de vi? En todo caso, aquí veis trabajos que vienen vinculados de platos concretos, de elementos concretos que tengo en el restaurante y que están medidos por un texturómetro concreto de TVT de 300 HP, es desde un punto de vista técnico, con una activación de cuchillo y a 5 segundos, de manera que intentar ser al máximo de exigente y escrupuloso con esto, y también con la temperatura de cada uno de estos alimentos, sabiendo que también solo la temperatura modificaría las intensidades y la dureza, esa parte que para mí es importante de kinestesia. Y aquí hay las medidas, desde una zanahoria cruda a un queso fresco, hasta terminar con un foie cocino al vacío, una pechuga de pichón, etcétera, etcétera. En todo caso, comprobar algo que para mí es importante cuando intento explicar la diferencia entre la experiencia de un plato que comes o un vino que bebes, en el que, en el caso del vino, no hay percepción de resistencia en la ingesta, de la misma manera que cuando ingieres un bolo alimenticio hay toda esa complejidad de saliva que hace también el efecto traumático. Siempre he pensado que esa parte del trauma, de la ingesta de algo gordo que te comes, por algún momento hace una desconexión emocional, una desconexión a nivel de neuronas que permite una utilización de todos los sentidos hacia la mecanización de un complemento animal puro y duro, pero que en esos momentos traumáticos probablemente son elementos que restan capacidad sobre el goce de la ingesta. Pienso que el vino, las bebidas, y especialmente el vino, porque es probablemente la bebida más intelectual que hay, donde hay más capacidad de incorporar elementos añadidos o conceptos cognitivos de mecanismo automatizado. El vino, cuando lo bebes, tiene esa capacidad de entrar dentro de ti de una manera fluida, que permite estar con mucho más contacto con la emoción. En todo caso, pequeñas anotaciones y ahora vamos ya con el tema de cocinar. Me siento muy afortunado de tener un restaurante maravilloso, pero sobre todo me siento afortunado de tener unos hermanos maravillosos que ejercen de cocineros y que además ejercen de cocineros que escuchan. Mis hermanos escuchan, mis hermanos son generosos y mis hermanos me dejan entrar a la cocina y participar con ellos del proceso creativo. Ojalá todos los que se dedican al mundo del vino en la restauración tuvieran la suerte que tengo yo con mis hermanos. Escuchar, queremos que nos escuchen y agradecemos sentirnos escuchados. En todo caso, aquí veréis un trabajo sobre lo que representa una parte de la cocina que estamos haciendo en casa, pero también algunas de las aplicaciones que he utilizado y que son como el punto base, campo base de partida para luego creación de platos. Intentar reflexionar sobre planteamientos antiguos de elaboración con reducciones, gelificaciones, maceraciones, flambeados, saballones que se han utilizado desde siglos atrás en la cocina tradicional, aunque no sabemos qué es tradicional, pero en la cocina desde siglos atrás. Y bien, lo que hacemos es reducción. En lugar de incorporar un vino con un cazón al fuego directo, lo hacemos reducción en frío, mediante un rotaval, con presión, aplicando presión atmosférica y haciendo que esa reducción se pueda hacer aprovechando dos cosas: los olores, que van de un matraz a otro por un condensador, pero también aprovechando esa reducción, que es una reducción que no tiene el efecto Maillard. No hay la rotura y la quemada de las proteínas por un fuego directo. Gelificación también, ahora ya podemos hacer gelificaciones desde que se inventó en Estados Unidos esa chantana, ese Chantinophyllus campestris. Podemos hacer cuajados en frío. Podemos hacer una gelatina sin tener que levantarla como tradicionalmente antes se hacía, con cola de pescado a 60 grados para luego fundirla o a 80, en este caso, que también es una opción con el agar-agar.
En todo caso, podemos hacer salsas con los mismos aromas sin tener que quemarlos o volatilizarlos excesivamente, y también podemos hacer gelificaciones con capa fina, en este caso con otro cuajante que es la capa. Granizados también con Pacojet, pero también granizados con un polvo, aprovechando esa herramienta del Pacojet, pero también fijando incluso granizados con gelatina para poder alargar un poco más la textura y haciendo que no sea tan duro y de tan sentido químico y frío un granizado. Un granizado sabéis que puede estar a menos 30 grados. Si le añadís gelatina, podéis tenerlo a menos 5 grados con la misma estructura. De manera que el sentido térmico y ese dolor y esa interacción del gusto, de la misma manera cuando os decía que hay una dificultad traumática del bolo alimenticio, también había sensibilidad traumática cuando jugamos con los límites de temperaturas en alto o en bajo. Primero la defensa y el músculo. Maceraciones también, la maceración en este caso en casa cuando tengo que hacer maceraciones con vino, imaginaros un trozo, un gajo de melón con un poco de moscatel y envasarlo al vacío y por ósmosis interna se va a fijar el sabor del moscatel dentro de un melón. Es probable que además podamos encontrar que allí hay correspondencias moleculares claras y es probable que en una gaja de melón tengamos un plato bueno y sabroso. Flambeados también, es verdad que vivimos del recuerdo de la cocina académica en el que los flambeados se hacen en la sala y hacemos una lubina al hinojo y se perfuma con pernot o unos riñones de Jerez o unos riñones al marsala o escalopines al marsala. He intentado aprovechar esto también y hacer con flambeados, y hacemos flambeados, pero delante de la gente, pero sin fuego, utilizando rocas incandescentes para ponerlas en la mesa, poner un líquido, normalmente vinos que tengan una gran capacidad aromática, probablemente los vinos de Jerez sean mis preferidos para hacer esta prueba, y cocer algo delante del cliente con un caldo de piedra, con unas rocas calientes en las que se flambea al momento y con ese vapor se cuece un producto. Luego veréis imágenes. En definitiva, fijación volátil y también los saballones que antes se hacían glaseados en caliente y ahora también los podemos hacer, pero igualmente en frío. Aplicación de las nuevas tendencias de cocina que de alguna manera podemos mostrar desde hacer las descodificaciones que Ferran nos puso generosamente en conocimiento de todos, pero vinculadas también, en este caso, a hacerlo con vino, hacer bolas de vino y a deshidratar bolas de vino, o bien con aire caliente, o bien dejándolas en frío, y hacer uvas pasas. El runner también nos permite hacer esas maceraciones de envasado al vacío con temperaturas. El rotabal, que es una destilación, es un rotovapor aplicando la presión, nos permite también hacer cosas extrañas, originales, maravillosas, de quitarle alcohol a un vino, un poquito de alcohol o mucho alcohol o todo el alcohol a un vino. Poder presentar un vino sin alcohol y poder presentar una grapa de un vino concreto. También, a partir de las altas presiones, podemos tener zumos. Ya hay en el mercado algunos zumos muy interesantes de gente comprometida no solo en hacer vinos, sino en hacer mostos de gran calidad. Pues poder hacer esos mostos y conservarlos durante meses gracias al concepto de altas presiones. Un concepto que podría ser importante también incluso para la conservación de vinos sin sulfitos. En todo caso, es una herramienta potente, es una herramienta innovadora, es una herramienta que hemos estado utilizando y que es absolutamente interesante, que probablemente la alimentación en el futuro tendrá que ver con las altas presiones. En todo caso, lo dejo ahí. Liofilización también, estamos trabajando, tenemos una máquina grande en casa y nos permite pues, hacer un polvo de un vino, liofilizarlo, dejarlo polvo, pero manteniendo todas las moléculas aromáticas. La gracia de la liofilización es que puedes extraer toda el agua, pero mantiene todas las moléculas intactas, y esto es fascinante. Polvo de vino, polvo de uvas y también uvas lío. Impregnación con envasado al vacío, gelificación en frío con chantana, el sorbete nature con chantana. ¿Qué quiere decir? Pues hacer un sorbete de un vino concreto, sin nada más que el vino.
y un poco de chantana y tienes el vino convertido en sorbete. ¿Hace falta estropear el vino? Que no lo hemos estropeado siempre en la cocina, que no lo hemos puesto al fuego, que no hacemos cócteles con aguardientes. Hacemos creatividad. ¿Y qué es una croqueta? Sino una manera de triturar algo que probablemente es bueno. Cocina elaborada o cocina directa. No todos los vinos hace falta hacerles esto, pero es posible jugar, es posible implicar, es posible darle un espacio al vino en la cocina. Hay maneras distintas, hay maneras vanguardistas, hay maneras innovadoras y siempre el atrevimiento lleva la polémica, pero en casa hemos querido ser siempre cercanos a la innovación, al atrevimiento, a la interrogación, al pararse a pensar y a discutirlo todo. Azúcar candy, hacer caramelos con aguardiente dentro, pero un aguardiente hecho de un vino en casa. Luego os enseñaré un ejemplo, con unas piedras de aguardiente de Chablis y en este caso de miel de acacia. Con el nitrógeno también nos permite cocer y cocer vinos a baja temperatura, hacer rocas, sorbetes al minuto, vinos densos y también el efecto Venturi, que es un efecto que también hemos hecho con un aparato que llamamos Atmosphere y que tiene la oportunidad de poder incorporar un vino o un espirituoso o un vino generoso y por medio de fricción y de velocidad del viento romper las moléculas y hacer que se desprendan los aromas de una manera mucho más efectiva, mucho más intensa y poder amenizar, en este caso aromatizar una sala con un vino. Esto es lo que utilizo en casa y elementos que vamos utilizando en casa del vino, los compuestos. Y lo utilizamos todo y me planteo utilizar todo. Polvo de antocianos, de flavonas, tartratos naturales también en la cocina, lías, uvas con carbónico endógeno, que quiere decir esos que sabéis que están a punto de fermentar y que le pides al bodeguero, oye, que estás ya iniciando la fermentación prefermentativa, esa parte de fermentación intracelular dura pocos días, pero si tienes 2 o 3 días de poder dar esa uva, solo esa uva, sin nada más, con gas dentro natural, es fantástico. Pero si no lo tienes la oportunidad de aprovechar esos 2 o 3 días, tienes la posibilidad de poner uvas, ahora es tiempo, en un sifón, 3 cargas de gas, 24 horas, descargas, vuelcas, comes las uvas y tienen gas. Y te tomas unas uvas con carbónico exógeno. Las maderas, se ve que utilizan maderas también a veces para infusionar los vinos. A veces hay virutas, no sé para qué sirven, pero a veces se venden. También las podemos utilizar para quemar, para infusionar, para macerar, para incorporar algunos caldos, también a caldos de carnes, que puedan tener los matices de ligninas que nos interesan para hacer un maridaje perfecto con aquel vino antiguo que tiene crianza en madera. La cocina del humo también, quemar esas notas de humo, el arrope, hacer también un arrope natural, hacer zumo de distintos varietales, poner una uva de charelo en el centro de la mesa como un aperitivo. ¿Qué más simple y qué más brillante que ahora poner alguna uva de vendimia unos días antes de la vendimia y ponerla de aperitivo? Ponemos aceitunas, cacahuetes, patatas. ¿Por qué no uvas? Uvas concretas, interesantes. 2 uvas, poner una parellada y un charelo de aperitivo. O de petit four. A veces hacemos petit fours excesivamente rebuscados y quizás no aportamos nada. Aquí aportamos temporalidad y autenticidad. La uva deshidratada, pepitas de vino deshidratadas y tostadas, son buenísimas. Hojas de vid, la estamos poniendo ahora en un aperitivo, y lo que os comentaba, el alcohol del vino, un vino sin alcohol. Poder dar a la vez cuerpo y alma de un Pedro Ximénez sin alcohol, que se sustenta, porque cuando le quitas el alcohol le quitas casi toda la vida, todo el espíritu, pero le mantienes la densidad por el azúcar, y luego haces un aguardiente con Pedro Ximénez y tienes cuerpo y alma, y tienes un aguardiente que huele a oscuro, que nunca tendrás en un brandy. En todo caso, ejemplos aquí veréis de armonías integrales. En este caso es a partir de un whisky. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues el whisky bourbon se hace de maíz, el pato se alimenta de maíz, se atrofia el hígado a partir de un exceso de maíz, el whisky tiene cocolactona, el whisky está en una barrica que se ahuma, este caldo de pato está ahumado
Este foie está macerado con whisky, cocido con whisky y luego salteado para ganar también tostados, y se añade también una emulsión de coco, una salsa de maíz y maíz tostado. Con el cava hacemos lo mismo, en este caso aprovechando los tartratos será la sal, las lías será esta emulsión, el pan tostado simboliza la autólisis, esas uvas tienen gas exógeno, la salsa es de charelo con aceite de oliva y el ficoide glacial interacciona y da el punto crujiente, sonoro, de la efervescencia de un espumoso, en este caso de un cava de charelo, con un rodaballo de base, un rodaballo con una materia grasa del 10%, que es una materia grasa importante, imponente, estructurada, como también es el esqueleto de un charelo. El rodaballo me permitió jugar a partir de hacer distintos planteamientos, de intentar explicar en clases de destilación que la pimienta negra, una infusión de pimienta negra, la pones a hervir y si condensas ese olor es transparente y tiene todo el aroma de pimienta. Pues a partir de ahí hicimos, por ejemplo, un dry gambini. No es vino, pero es un cóctel a partir del caldo de las gambas con un poco de ginebra. Dry gambini con una esencia del otro matraz que queda concentrado, con un polvo de la gamba y la gamba justamente ligeramente hervida y una pastilla hecha de la cabeza de la gamba como un canapé. Foie gras con fresas, un foie gras acompañado en este caso, no es vino, ya lo sé, pero es un agua que está hecha de cerezas, de fresas y de pimienta destilada. Es blanco, pero sabe a fresas y pimienta. Probablemente el más potente para nosotros a nivel de utilización del rotabal es la tierra, el destilado de tierra, y la oportunidad que da no solo de hacer mar y montaña de verdad, minimalistas y poéticos, y que son como un salto al vacío a nivel emocional cuando comes tierra, sin la textura de la tierra, solo con la viscosidad delicada, pero también un punto de reflexión interesante sobre cómo podría ser tomarte tierra de distintos viñedos y tener la oportunidad de probar tierras distintas y comer tierra distinta de distintos terruños, de granito, de arcilla, de basalto, de pizarras rojas, de areniscas. Es curioso porque es difícil transportar los precursores aromáticos porque aquí hay una relación entre lo que es orgánico y inorgánico en el que no siempre se puede sintetizar el efecto si es mineral o si es orgánico, ¿no? El mineral dicen que no huele y el orgánico está pegado al mineral. En todo caso, las texturas son distintas. Aquello que sentimos cerca de la tierra de arena, con todo lo que hay dentro de esa parte mineral, sabe de una manera distinta de la que es granito, de la que es pizarra. No huelen, pero sí saben. Lo que huele probablemente son compuestos que están añadidos a ese efecto, ¿no? Perfume cocción, en este caso aprovechar un brandy, una grappa, un marc y hacer cocción y aprovechar productos que tienen cargas importantes de materia grasa y fijar ese olor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podéis hacer? Una sartén, un poco de brandy, un sedazo, 2 colas de gamba, cerrado con film y al fuego. Cuando veis que el vapor levanta el film, veréis que la gamba está cocida, quitáis el film, separáis, lo lleváis a otro comedor, coméis la gamba y es una gamba al perfume de brandy fantástica. También con sardinas, con atún, siempre elementos grasos pueden ir muy bien, como en elementos de fijación de moléculas grasas. En este caso también aquí veis un caso con una gamba, con amontillado y la velutez de sus cabezas, aceite de avellanas que intenta reproducir en este caso los matices del amontillado, cociéndolo con esa parte de amontillado y acompañando en este caso también la referencia a saber que no es lo mismo la cabeza que la cola y que pueden ser otros 2 vinos distintos. Aquí veis también lo que os comentaba antes de la perfumcocción, de la cocción con roca en la mesa. En este caso es una manzanilla, una ostra con manzanilla y debajo hay piedras muy calientes, llevamos esto cerrado, cuando estamos delante del comensal, lo tiene en la mesa, abrimos la tapita, servimos la manzanilla, tapamos y en unos segundos, 3-4 segundos, esa ostra queda cocida, impregnada de esos matices y sobre todo la intensidad del vapor
que desprende la manzanilla en la mesa da unas muestras de calidez, de afectividad, de generosidad, de sabrosidad, de umamis volando, pero también de sensación de estarte viajando en una bodega jerezana. El vino en la cocina también puede ser una posibilidad de hacerte viajar. Al lado hay una tacita hecha de una salsa iodada de ostras, tibia, y más a la derecha hay una cuchara hecha con esa manzanilla reposada y reducida, caramelizada. Intenta ser un ejemplo, en este caso, de tres mundos: el mundo del vino, el mundo de la cocina salada, el mundo de la cocina dulce. Tres mundos, tres hermanos, tres propuestas, un mismo plato, creado desde una visión fraternal a tres bandas. Este es un plato dedicado al Chablis, en este caso intentando interpretar la fosilización de las ostras que hay en esa zona de Chablis, ese terruño que es blanco y que es cargado de conchas de ostra. Intentar mostrar a partir de ahí una posibilidad de crear un plato, en este caso, un plato que reprodujera los aromas que encontramos en el Chablis y que están vinculados al champiñón, a un punto de humedad, a miel de acacia, a manzana verde, a hinojo cuando son años benignos, esa miel de acacia cuando envejecen, esa manzana verde y esos característicos aromas también trufados. En este caso lo que hay aquí es esto: una ostra con un destilado de tierra, con un aire de champiñón, con unas bolas que son las rocas que yo decía de ostras fosilizadas, pero que aquí son ostras hechas de un aguardiente de Chablis. Cogemos un vino de Chablis, lo destilamos en el rotabal y cuando está a 40 grados, que es la temperatura idónea que nos hace falta para poder cuajar bien con ese azúcar que dejamos secar entre maicena extremadamente seca, hacemos estos candies, estos pedruscos que tienen el espíritu del Chablis. Una salsa hecha de hinojo y ostras y tenemos el plato. Con el Jura lo mismo, esa parte del sotolón, esa parte de los compuestos oxidados, esa parte importante de la evolución de la crianza oxidativa, de los tonos de velo, pero también intentando hacer aquí un acercamiento a una zona vinícola, y en este caso el Jura y el Comté, con una sopa de queso Comté, con curry, con romero, con tomillo, con una cebolla confitada que parece colmenilla, para acercar también a la zona del Jura. También una zona vinícola dedicada a Estrasburgo, el foie gras es importante en Estrasburgo, y también en este caso con el foie gras, lichi, sorbete y también con Gewürztraminer. Este probablemente fue el primero que hicimos aplicado del vino en la cocina a partir de correspondencias moleculares. Y también en este caso no es un langostino, es una gamba, pero también proyectando esa idea de la albariza, con uvas, ajo blanco y almendras, con el vapor también del amontillado. También intentar hacer homenajes a uvas y a uvas distintas. En este caso aquí hay el Riesling y es un homenaje que hicimos en el 2004 a la ausencia del maestro Breuer, uno de los grandes viticultores y el gran precursor de los vinos de pago en Alemania en concepto seco, y que justo la semana tenía que venir a hacer una cata en casa de todos sus vinos desde el 89, desde su primer vino blanco seco hasta el 2002, y 2 semanas antes nos dejó. Hicimos un homenaje a él, hicimos un menú pensado para él, y dentro de uno de esos platos hay esos mejillones al Riesling que intentan mostrar pues, el Riesling desde su matiz aromático más abierto, desde esa parte más aroma floral, fresca, que sería más cercana a la zona del Saar, de bergamota, manzana verde, jazmín, eucaliptol, pero en definitiva que están vinculados también a partículas, ¿no? al carbone, al xiloteno, esa sensación fría del Riesling que probablemente se concentra más en las notas de los vinos del Nahe, de limón, cardamomo, cilantro, pero que también tiene esos compuestos que le acompañan, citral, linolelo, etcétera, ¿no? Los aromas calientes, esas sensaciones de rosas, melocotón, esas partes de mango, esa parte cálida de los grandes vinos del Palatinado, también con esos compuestos que podéis ver ahí escritos y que tienen que ver también con correspondencias. El efecto del terroir, ese destilado de tierra, con los elementos, probablemente los más claros la geosmina, pero habría de otros también que nos acercarían a tierra. Y esa parte de hidrocarburos que también nos acerca directamente a las partículas de degradación de los TDN. En definitiva, a la sensación para mí enmarcada, en este caso, para simplificarlo, con tartufo.
pero también moluscada, en este caso un albariño. ¿Y cómo interpreto un albariño? Pues lo interpreto con un suelo de granito. La tierra es granito, el plato es de granito, la salsa es albariño y la otra salsa es una salsa con un poco de efecto de la ventresca de una caballa para darle un toque metálico, para que le dé un punto mineral y que sea una salsa mineral de mejillones, una salsa yodada de mejillones y una salsa de albariño, una en cada lado de esa hilera, en la que hay chirla con manzana y limón, berberecho con melocotón, mejillón con humo, almeja con laurel y ostra con una bearnesa de pomelo. Intentar buscar todos los matices de intensidad, untuosidad, largura, frescura de un albariño convertido en un plato. Como también un muscadet, hay un muscadet sirli, con una ostra, en este caso también por un concepto casi de zona vinícola también, de hacer una ostra con melón, pepino y una perla de ajo negro. Buscar esa parte de potencia, de gran envejecimiento que tiene un vino tan delgado, tan escueto y que tiene además una capacidad de mostrarse oscuro a la vez que fresco. Melocotón, pepino, ajo negro y yodo es lo que me simboliza para mí un muscadet y de esto hemos creado un plato. No pararíamos hasta incluso hacer un pan. Hacemos un pan de vino, en este caso con la gente de Arché Pagès y la gente de Triticum, en el que utilizamos las brisas, los restos de la fermentación, nos lo llevamos y hacemos un pan. La levadura se hace con esa brisa y también incorporamos las pepitas y las pepitas quedan crujientes como si fueran trozos de sésamo. También salsas de vino, en este caso interpretar la cocina del cava y del champán. ¿Cómo sería un champán en el siglo XXI? Pues bien, lo que hemos hecho fue, al principio lo hicimos con champán, añadíamos un poco de chantana, lo turmixábamos un poco y luego, como perdíamos gas, le añadíamos carbónico inyectado. De manera que hacíamos como una trampa en la que hacíamos la salsa al champán sin hervir, sin modificar, solo la intensidad de presión atmosférica del carbónico en boca. Lo reconducimos añadiendo carbónico. Pero nos parecía que triturar o pasar por el turmix un champán era demasiado cruel y lo que hicimos fue trabajar, en este caso con Agustí Torelló, un proceso de homogeneización de ese gelificante para poder hacerlo de una mejor manera, con procesos más lentos y hacer en este caso una salsa de cava viscosa con la introducción del Xanthonophilus campestris dentro y después de 6 meses de trabajo y intentando madurar bien las dimensiones y cómo incorporarlo, conseguimos un espumoso en el que se mantiene igual pero con una textura más viscosa, pero que no se interviene en ningún proceso de manera traumática, solo esa incorporación de un gel que con 6 meses de tiempo se va unificando y crea una salsa de cava directa. De la botella, se abre la botella, lo hemos hecho, la cocina en este caso estaba en Sant Sadurní, y directamente servido con una compota de manzana, pan de especies distintas, pan tostado, en definitiva. Lo importante era poder hacer una reflexión sobre cómo sería una salsa de cava de champán hoy y creo que la chantana y directamente desde la bodega a la mesa es la mejor manera y la más escrupulosamente original. Salsa de vino también, hacer en este caso de los aromas, hacer una salsa, es decir, hacer un sorbete del vino, comerte el vino y beberte el plato. Imaginarte cómo sería hacer un plato, es el vino, pero los aromas del vino los conviertes en una bebida. Y haces una bebida, en este caso, de una infusión en la que había albahaca, casís, lima, limón y una punta de jazmín y un poquito de miel. Se bebía el plato y se comía el vino. También la salsa de vino, en este caso, acompañando unos espárragos con biogné y, en este caso, la salsa de Riesling, interpretando una blanqueta, en este caso haciendo una blanqueta con Riesling para un plato de cochinillo con los huesos sin tostar y hacer una salsa. En lugar de, tradicionalmente aquí se huesan todos los huesos para hacer demi-glace, pues hacer una demi-glace avellana o hacer una demi-glace casi blanca y a partir de ahí hacer una salsa muy buena de cochinillo y de Riesling, sin más, y luego distintos parámetros aromáticos que tienen que ver con ajo negro y hidrocarburos, mango, sensaciones carnosas blancas, remolacha con melón con remolacha, frescura y mineralidad. En definitiva, compuestos distintos que tienen que ver con los parámetros que yo encuentro en un vino del Palatinado, como también en un syrah de la Côte Rôtie con pichón, con moras, olivas,
aceitunas negras, violeta, regaliz, anchoa, humo, comino, sichuan, cúrcuma y canela, que para mí sería un vino de la parte septentrional del Côte d'Iron. También impregnación, utilizar los vinos y los aguardientes y los generosos sobre todo para impregnar. En este caso con capa, esa ostra está envuelta en una película muy fina de un palo cortado, acompañado en este caso con una salsa de ajo blanco y una salsa de ajo blanco negro. Y el vino entra también, en este caso, desde correspondencias moleculares, y aquí este es un plato que le dediqué a François Chartier, que lo he visto aquí, y que intenta jugar en ese elemento de sintonía de moléculas y de aromas punzantes de la crianza, en este caso con unos langostinos que tienen todas esas notas que veis aquí, pero convertidas en manzana asada, en setas, en curry, etc. En definitiva, también con aromas de humedad, con el Pedro Ximénez, con un biscuit de toffee, jengibre, pan de especies, café. Podríamos hacer un sinfín, el merlot de añadas calientes, esas notas como de berberecho, esas partes que son defectos, esas notas saladas que a veces encuentras en vinos y que pueden ser propuestas directamente para hacer un plato aparentemente inusual, que sería mezclar anchoas y trufa, pero que en los vinos encontramos, y aquí le di esa posibilidad de convertirse en creatividad. Y en evolución como un Sancerre de Sauvignon Blanc, en este caso, con esas notas de metroxilpiracina, pero también esas notas también lácticas del queso, del granizado de guayaba, de un queso de Chavignol, que pueden funcionar muy bien con guayaba, notas verdes, espárragos, etc. También los aromas de reducción de esos compuestos que sabemos que hay, por ejemplo, en algunos vinos de Borgoña que están muy cerrados, pero también en algunos que tienen muy poca protección de sulfuroso y que quedan absolutamente cerrados con esas notas de sulfuro de dimetilo, que son elementos importantes, ¿no? Que tienen glicerina, que tienen salinidad y que en este caso una ostra con aceite de tartufo, salsa de maíz, levadura, lías, algodón de feria con polvo de maíz, que intenta jugar a imaginar con el yodo, con la mineralidad de una ostra, un acercamiento a algo interesante. En todo caso, yodo, ostra, tartufo, maíz, levadura. Podríamos recordar muchos vinos en características parecidas. También los defectos, en este caso de la botrytis, de cómo una botrytis se puede convertir en un plato maravilloso y cómo sabemos que la botrytis iguala, pero también puede participar del proceso creativo haciendo que las uvas las tengas macerando, por ejemplo, con un Riesling o un semillón y que luego la deshidrates, se vaya fijando ese vino dentro de esa pasa y quede una pasa con sabor de botrytis, dados de naranja, de café. Ese gris intenta ser la nube de la provocación de la botrytis con elementos realmente de enfermedad, pero vinculados también a distintos compuestos que tienen que ver con azafrán, curry, café, albaricoque, miel, etc. El priorat, en este caso, interpretado con una perdiz, que también hay algunas en el priorat, con una pizarra hecha de trufa y con unas gotas de rocío, que son las iononas, esa parte de las viñas viejas que corresponden directamente a poder dar algo más de perfume, en este caso, a una suma de lo que son, en este caso, cariñenas, para mí circulando entre los arándanos, las frambuesas, los casís, las moras sobre todo, pero esa parte violeta y esa parte de trufa, con una pechuga tierna, cocida a baja temperatura para que tenga sabrosidad y compita bien con la interacción del tanino. Rápidamente también un juego sobre cómo sería en este caso una garnacha. Esto es del 2004 y lo he traído porque estoy haciendo el de la semana que viene. Tengo aquí un menú que no os puedo explicar hoy por tiempo y porque es muy complicado probablemente, pero tengo aquí 35 vinos de Riesling para una cena que haré el jueves próximo y que tendré 35 platos distintos pensados para cada uno de los vinos. Estoy cerrándolo porque algunos los terminaremos el mismo día, por la mañana, cuando los abra. Y a partir de abrir y probar los vinos, acabaré de terminar de cerrar una estructura de lo que será un maridaje a lo bestia, un homenaje al Riesling de la manera más brillante probablemente que me han encargado nunca unos clientes y que he tenido la suerte que los bodegueros me han permitido sacar de sus cementerios maravillosos tesoros. Desde Beas del 76... Es igual, veo aquí muchos tesoros. En todo caso, lo que tengo ahora mismo preparando para Riesling
interpretar con una garnacha blanca que estamos aquí, que es bueno reivindicar las variedades de aquí y cómo podemos armonizar y qué hago yo para armonizar y qué hago yo para crear platos a partir de una uva. Pues me planteo, en este caso, con la garnacha, qué productos, qué cocciones, qué elementos modificantes, intentar buscar, en este caso, qué pescados de materia grasa interesante pueden ir bien con la garnacha blanca, pescados de medio alto porcentaje de materia grasa, mariscos, ¿qué mariscos? No todos, erizos, cigalas, las colas de la gamba, la cabeza ya no, se escapan mucho, carnes, cordero lechal, el pollo, crestas, pularda, conejo, ternera, quesos tiernos de oveja, pescados, cómo cocerlos, por concentración, por expansión, en crudo, qué mariscos y los mariscos cómo tratarlos, crudos, confitados, salteados, marinados, hervidos. Plantearte qué especias pueden ir bien con las garnachas que puedan intervenir en platos, regaliz, vainilla bourbon, vainilla tahití, quizás estas son madera, pero las encontramos con la garnacha, pimienta blanca, comino. Flores, flor de ortiga, flor de malva, de acacia, la flor de almendro es maravillosa con una garnacha en crudo. Frutos frescos, níspero, albaricoque, melocotón, manzana golden, no todas. Pera de agua, almendras tiernas, avellanas tiernas, nueces tiernas. Frutas confitadas, melocotón, albaricoque, pasas. Frutos secos, almendras, avellanas, nueces, pistachos, pasas. Setas, no todas. Muchernó, rossinyol, o sequedad táctil y aroma de madera, o sensación de aromas de melocotón y ternura viscosa y textura viscosa. Miel de romero, caramelo, el toffee, la bollera, pan de leche, pan tostado, plantas con recuerdos de anís, hinojo, hinojo marino, estragón, perifollo, quizás el eneldo incluso quedaría un poco más frío, plantas con recuerdos cítricos, cironel, María Luisa, romero, tomillo, laurel, retama. Hortalizas, las que tienen una sensación dulce de boca, habas, judías verdes, guisantes, cebollas confitadas en aceite de oliva, ajos confitados, calabaza, zanahoria, moniato, aceites de oliva, los verdes y amargos con un terreno pizarroso y con acidez, los verdes y dulces con vinos de terreno arcillo calcáreo maduros, los afrutados maduros con vinos en evolución, oxidación en definitiva, aceites de girasol, cacahuete, macerados. Bien, en todo caso, un mundo largo, complejo, de interacción, que en casa tengo la suerte de poder realizar y que quería terminar. A ver si esto sale bien. Con esto. Bien, es verdad que tenemos la sensación de éxito, que es a veces un éxito frágil, pero en todo caso es un éxito y hay que aprovechar el éxito. Y en este caso para nosotros era una oportunidad saber que a veces tienes que ir contra el éxito, que el éxito inmoviliza y hay que luchar contra eso. Saber también que cuando tienes la sensación de conocimiento y de reconocimiento, salir del círculo de conocimiento y salir del círculo de reconocimiento sirve mucho, sana mucho. Ir a un mercado y no conocer nada es fantástico. Ir a ver a alguien que hace mezcal y no entender nada es fantástico. Pero también es verdad que nosotros nos propusimos hacer esa gira, divulgar, inspirar en escuelas de hostelería y también promocionar esa despensa local, aprender a crear platos nuevos. Hemos hecho 60 platos nuevos que probablemente no sirvan para nuestro restaurante, pero es bueno también crear sin la malicia de la necesidad de tener y de recuperar aquí, crear libremente, sin más. Pero hemos ido allí y hemos montado nuestro restaurante, hemos viajado 35 personas de nuestro equipo y hemos estado haciendo lo mismo que haríamos en Girona durante 5 semanas por distintas ciudades del mundo, en Texas, Dallas, Houston, Monterrey, DF, Bogotá y Lima. Y hemos tenido acompañantes, hemos tenido gente que ha confiado en nosotros y hemos tenido la suerte de que en esas 50 personas mediodía, 50 personas noche, que han acabado siendo más de 2.000 personas, Torres ha aceptado la propuesta, Torres nos ha acompañado, los vinos de Torres han estado presentes en todas esas cenas. Hemos podido ir de la mano y hemos podido mostrar también algo de nuestra tierra, algo cercano a nivel de lo que es
historia de familia y gastronomía, historia de vino y familia. Hemos tenido la suerte de poder tener de la bodega personal, os lo tengo que explicar así, magnums de su Mas la Plana, etiquetas negras del 87, del 89, del 96 en magnums, grandes murallas del 96, del 98, del 99. Y desde aquí tenía la necesidad de agradecer públicamente un apoyo, una ayuda impresionante. Es verdad que queríamos rendir un tributo allí, pero también es verdad que necesitamos mostrar cosas de aquí. Nos sentimos corresponsables de la imagen, de la proyección de los productos agroalimentarios. La restauración juega ahora un papel imprescindible, importantísimo a nivel cultural, a nivel de divulgación, y no queremos renunciar a compartir, a crear sinergias y, en este caso, a podernos tener la suerte de acompañar con marcas importantes que además tienen ese mercado copado, que es un mercado reconocido y, en definitiva, también que ojalá esa pizca que hayamos puesto nosotros también haya servido para poder mostrar la calidad, en este caso, del proyecto de Torres en el mundo. Muchas gracias, familia Torres, por todo esto. Gracias a vosotros por la atención.